Bienvenidos, vamos a hacerle un recap a los negocios Blue esta noche hablando sobre la fuerte caída que están teniendo de un lado el dólar y de otro lado el precio interno del café, visitando mínimos de este 2025. También tenemos información sobre Frisbee, noticias sobre Movistar, tenemos datos sobre llegadas de turistas o llegada de turistas a nuestro país, mucha información que hemos preparado para ustedes. Bienvenidos. En Recap, indicadores económicos. Pero arranquemos con las cifras más importantes del día de esta jornada. Julio 2 del año 2025, indicadores que nos cuenta Dari Belandia. Víctor, la carga de café bajó y se comprará mañana en promedio a 2.300.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent subió y se ubicó en $69,11 y el estadounidense WTI bajó y quedó en $67,36 por barril. La tasa representativa del mercado que regirá mañana cayó a 4.006 pesos con 46 centavos y el Bitcoin subió 3,3% y se ubicó en $109.147. En Recap, resumen de noticias económicas. Empezamos este resumen de noticias hablando sobre la disputa entre Frisbee Colombia y Frisbee España. Hay un cruce de comunicaciones. Esta disputa marcaria seguramente trascenderá a otras instancias internacionales. ¿Qué se dijeron las empresas? Natalia Bendaño. Frisbee Colombia anunció el inicio de un proceso legal contra Frisbee España por utilizar su marca e identidad visual sin autorización. Como parte de la etapa prejudicial exigida por la legislación española, la compañía colombiana envió una carta formal a través del despacho Garrigues a los representantes legales de la firma europea. Este pronunciamiento se conoció luego de que Frisbee España hiciera pública su intención de abrir 12 puntos de venta en 2025, incluyendo restaurantes en Madrid y Barcelona. En respuesta, Frisbee España aseguró que es una entidad completamente independiente, titular legítima de la marca registrada en la Unión Europea y calificó de inverosímiles las exigencias de su contraparte. La empresa europea sostiene que ha actuado dentro del marco legal, que no existe ningún vínculo con la firma colombiana y que, en caso de salir victoriosa en el proceso, no contempla llegar a un acuerdo salvo que se le ofrezca una compensación de magnitud astronómica. En más información empresarial, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Movistar con una multa por más de 3.000 millones de pesos por restringir el derecho que tienen los usuarios a cambiarse de operador. Cielo Rusinque, Superintendente de Industria y Comercio. Sancionó mediante resolución del 13 de junio del 2025 a Movistar con más de 3.000 millones de pesos. Lo anterior por implementar el programa Bono Fidelización Prepago Siempre Conectado, una estrategia que restringía el derecho de los usuarios a la portabilidad numérica. La práctica realizada por Movistar consistía en otorgar un bono de 1.500 pesos a usuarios prepago, pagado por adelantado y condonable a final de mes si el cliente permanecía con el operador. Sin embargo, si el usuario intentaba cambiarse de empresa, Movistar reportaba esta suma como una deuda en mora, lo que impedía el trámite de portabilidad sin que los usuarios estuvieran plenamente informados de esta obligación. En más información les contamos que entre enero y mayo creció el número de visitantes extranjeros a nuestro país. Llegaron cerca de 2 millones de visitantes. Camilo Vázquez. Buenas noches, Víctor. Colombia recibió 1,9 millones de visitantes internacionales entre enero y mayo de 2025, lo que representa un aumento del 6,6% frente al mismo periodo del año anterior y un 42% más que antes de la pandemia, según Migración Colombia. Bogotá, Antioquia y Bolívar fueron los destinos más visitados. Además, entre enero y abril se movilizaron cerca de 18 millones de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales, con un incremento del 3,4% frente a 2024. En paralelo, la tasa de ocupación en alojamiento turístico se mantuvo estable. Camilo Vázquez de DataIFX.com para Negocios Blue. Y llega a Colombia una nueva alternativa de inversión en renta fija. ¿De qué se trata, Natalie? BlackRock anunció la llegada a Colombia de sus iBonds, una nueva línea de fondos cotizados en bolsa o ETFs de renta fija con vencimiento fijo, los primeros de este tipo disponibles en América Latina. Estos instrumentos, ya listados en la Bolsa de Valores de Colombia, según afirman desde la plaza bursátil local, combinan las ventajas de sus bonos tradicionales con la facilidad de compra y venta de una acción, ofreciendo diversificación y previsibilidad. Los inversionistas ya pueden acceder a 5 referencias
obligaciones con vencimientos entre 2026 y 2030, todas respaldadas por deuda corporativa en dólares. Esta novedad es parte de una alianza entre BlackRock, la bolsa colombiana y la plataforma regional Nuama. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Regresamos para hacerle un recap al movimiento del dólar, uno de los temas más importantes del día. ¿Por qué? Porque por momentos, el dólar se ha venido debilitando en Colombia. Ya le vamos a preguntar a un experto si es que se está debilitando el dólar o se está fortaleciendo el peso colombiano, es una de nuestras preguntas. Pero bueno, hoy alcanzó a registrar movimientos por debajo, operaciones, transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia, compras y ventas por debajo de la barrera de los 4.000 pesos. Y es un precio, recordemos que el dólar arrancó este año en 4.400 pesos. Es un precio que no observábamos por allá desde julio del año 2024. Es el menor precio para el dólar prácticamente en un año. ¿Y por qué llama la atención este movimiento bajista del dólar? Porque estamos en una crisis fiscal inmensa. Nos han bajado la calificación crediticia, el gobierno suspendió por 3 años la regla fiscal y hay muchas preocupaciones de sectores inversionistas sobre Colombia. Entonces resulta un poco paradójico por qué si hay tantas preocupaciones sobre nuestro país, la moneda, el peso colombiano, nuestra moneda, pues gana terreno frente al dólar, cuando en otros episodios ha ocurrido lo contrario. El dólar es el primero en dispararse. Para ello hemos invitado a un experto en divisas. Quiero saludar a esta hora de la noche al doctor David Cubides. Él es economista jefe del Banco de Occidente. Doctor Cubides, buenas noches. Bienvenido a Negocios Blue. ¿Cómo ha estado? Hola Víctor, buenas noches para usted y para todas las personas que nos ven en esta oportunidad. Arranco con esa pregunta. ¿Se está debilitando el dólar o se está fortaleciendo el peso colombiano, que aparentemente son dos cosas totalmente distintas? Efectivamente, Víctor, son cosas diferentes porque allí uno encuentra, digamos, la causa del movimiento. Y lo que uno podría decir es el primer punto que usted menciona. El dólar en el mundo se está debilitando. Fíjese que lo que encontramos es que el dólar frente a sus pares más importantes, Víctor, en el primer semestre de este año perdió casi que un 11%. Esta es la mayor caída del dólar frente a las monedas grandes, euro, libra, yen, monedas fuertes en el planeta, de por allá desde 1973. Entonces el dólar en el mundo lo que viene haciendo es retroceder y eso nos está favoreciendo en Colombia, a pesar de que estamos viviendo una situación fiscal compleja. Usted lo mencionaba, déficits más elevados, niveles de deuda también elevados, pérdida en la calificación soberana. Aquí el que está mandando la parada realmente es el movimiento del dólar a nivel internacional y eso nos está favoreciendo. En el caso de Colombia, como usted lo acota, pues estoy registrando unos niveles más bajos de los últimos meses. Estoy aquí mirando una gráfica del dólar comparado con las principales monedas del mundo y los niveles a los que llegó hoy ese dólar frente a esa canasta de divisas internacionales no se veían en más de 3 años. ¿Por qué está cayendo el dólar en el mundo? Víctor, aquí yo creo que hay una serie de factores que están jugando a favor de ese movimiento. Tal vez el más importante es que en principio, cuando llegó el presidente Trump a la oficina, a la Casa Blanca hace algunos meses, la gente tenía mucho pánico y entonces se refugió en el dólar americano. Existía mucha incertidumbre, el tema de la guerra comercial, hacia dónde van las cosas, el plan de recorte o no, el plan presupuestal, y existió mucha preocupación con ese tema. Entonces acuérdese usted, Víctor, que el dólar siempre ha sido el activo refugio por excelencia. En aquel momento el dólar se fortaleció mucho frente a sus pares más importantes. Alcanzamos a ver en un indicador que nosotros en los mercados seguimos llamado DXY, niveles por allá por los 110 puntos. Después de eso las cosas se han venido aclarando un poco más. Entonces ya el tema de la guerra comercial se ha venido desescalando, estamos encontrando que el conflicto en Medio Oriente también se ha venido desescalando, de tal manera que los inversionistas empiezan a decir, oiga, las cosas no eran como para preocuparse tanto, empecemos a liquidar un poco posiciones en dólares americanos y empezar a buscar otras alternativas. Eso por un lado, eso registra o nos hace registrar una caída del dólar americano, pensando, Víctor, en que se vuelve una moneda que ya no es tan de refugio como lo fue hace algunos meses. Y por otro lado, hay otro gran punto aquí, Víctor, que suscita más bien es preocupación, y es el plan fiscal que están dando en los Estados Unidos. En la medida que estamos viendo que sí se está logrando ese producto, digamos, o esos planes que tiene el presidente Trump de pasar un paquete fiscal que generaría un muchísimo mayor déficit en la economía americana, los inversionistas empiezan a sembrar algunas dudas sobre el futuro del déficit y la deuda en este país. Se habla de que se podría crecer, Víctor, 3 trillones de dólares
el déficit fiscal en los próximos años en la economía americana, y ahora dicen, ni siquiera me quiero refugiar, como en el primer argumento que leí, sino que también estarían pensando más bien en salir, de tal manera que con esos dos argumentos uno tiene un dólar mucho más débil en estas últimas horas. Bueno, entonces está la caída, la fuerte caída del dólar a nivel internacional, y eso, dice usted, nos favorece. Hay aspectos locales, y se lo pregunto muy puntualmente. ¿Por qué? Porque la vez pasada, después de la pandemia, cuando se cayó una reforma tributaria y se cayó el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, después de ese momento uno mira la gráfica y el dólar empezó a echar para arriba. Y los analistas nos explicaban, no, están asustados por Colombia, la situación fiscal y bueno, patatín, patatán. Hoy la situación fiscal es mucho más compleja en ese momento y el dólar no está reaccionando hacia arriba, como nos explicaban ustedes los analistas. Dentro de los factores locales, ¿hay algo que esté incidiendo en esa caída del dólar hasta por debajo de los 4.000 pesos? Sí, Víctor, yo le diría que en aquel momento las explicaciones era porque también el dólar en el mundo estaba subiendo, entonces usted tenía la fuerza de gravedad realmente jalonando para arriba, y aparte los temas locales yo creo que maximizaban un poco el movimiento. Entonces allí digamos que fue una bola de nieve que efectivamente nos llevó, usted recordará, Víctor, niveles por encima de los 5.000 pesos. Claro. Entonces tanto lo global como lo local se nos juntó. Acá lo que estamos viendo es que la fuerza gravitacional grande, el dólar en el mundo está cayendo, eso es lo que nos está jalonando a nosotros, a pesar de, como usted lo menciona, pues tenemos los temas fiscales muchísimo más embolatados, niveles de déficit por encima del 7%, niveles de deuda cercanos al 60%, que en cualquier caso generarían preocupación de parte de los inversionistas, como de hecho sucedió con la calificación soberana. Sin embargo, aquí el punto también, Víctor, es en la medida que el tema fiscal se ha venido embolatando en Colombia, las tasas de interés han venido subiendo para los inversionistas. Entonces, si fíjese, como cualquier caso, si usted se vuelve más riesgoso, el amigo que le quiere prestar dinero, usted le dice, bueno, yo le presto, pero de pronto una tasa de interés más alta, porque usted para mí es más riesgoso, de pronto no me paga. Colombia se ha vuelto más riesgoso por el déficit, por la deuda y por la calificación. Entonces, los inversionistas le están exigiendo a Colombia unos niveles de tasas más elevados. Lo que sucede, Víctor, es que con esos niveles de tasas de interés, pues sí que se vuelve Colombia más interesante. Entonces los flujos desde el exterior han venido llegando al país. Los inversionistas extranjeros siguen metiéndole plata a Colombia, por supuesto en la medida que consideran que es un negocio interesante, bajo el supuesto, Víctor, por supuesto, de que Colombia va a pagar, de que nosotros seguiremos honrando nuestras deudas como históricamente lo hemos hecho, y que esta situación coyuntural de mayor déficit, mayor deuda, eventualmente será transitoria y pagaremos, digamos, nuestras obligaciones. Quisiera con un ejemplo entenderlo un poco mejor, doctor Cubides. Hay países en este momento con una tasa de interés del 5%. Imaginémonos que ese es el Banco A. El Banco A me da una tasa. Yo soy inversionista internacional y estoy buscando en qué banco meter mi plata. Y el banco, digamos, para tener un símil, es el país. Compro deuda de ese país. Entonces, hay un país, un Banco A, que me da el 5%, porque los hay en este momento, países con tasas de interés bajitas. Y está Colombia, y hemos visto emisiones recientes de deuda colombiana pagando tasas de interés del 12, 13%. Entonces, Colombia es el Banco B. Entonces, yo veo este país, Banco A, pagando el 5%, pero veo este país más riesgoso, pero me da un retorno del 13, 14%, me llevo la plata para Colombia y eso presiona la baja del dólar. ¿Le entiendo bien? Efectivamente, tal cual, eso lo explicó muy bien, Víctor. Entonces usted tiene esos dos países, esos dos bancos, en donde usted dice, bueno, yo me puedo quedar en un país un poquito más conservador, la tasa de interés que me van a pagar pues es más bajita, 5, 4%, pero confío ciegamente en que ese país no va a tener ningún problema. Es un país AAA, ¿sí? Considerado como con una muy buena calificación crediticia. Tiene otros países emergentes, allí encuentra usted a Brasil, encuentra a México y encuentra a Colombia. En Colombia usted se encuentra una oportunidad muy interesante, porque es que Colombia históricamente siempre ha pagado, siempre hemos sido juiciosos fiscalmente, siempre hemos tenido un crecimiento y unas instituciones sólidas, y en este momento, Víctor, usted se encuentra con una oportunidad en donde efectivamente ese banco o ese país está pagando tasas de doble dígito. Si usted le cree a que eventualmente en el futuro ese país no se va a quebrar, va a seguir pagando sus obligaciones, va a seguir siendo juicioso fiscalmente o va a recomponer la senda fiscal que tiene hasta ahora, pues usted dice, oiga, pues ¿por qué no meterle una parte de mi inversión a ese país? Porque me está pagando doble dígito. Obviamente, Víctor, esas inversiones vienen en dólares, o vienen en euros, o vienen en monedas duras. Eso lo que significa es entonces que entran unos flujos que terminan presionando a la baja la tasa de cambio.
Pues, doctor Cubides, muy interesante, ¿no? El mismo problema fiscal que tenemos, esa mayor percepción de riesgo, pues ha generado una mayor tasa de interés y hay ciertos inversionistas que asumen el riesgo. Por ganarse esa rentabilidad asumen el riesgo y eso pues también estaría generando unos flujos interesantes de divisas hacia Colombia, digamos impidiendo que por razones fiscales nuestra tasa de cambio pues presente fluctuaciones o presiones alcistas. Muchas gracias como siempre por esta explicación, que tenga una feliz noche. El doctor David Cubides explicando por qué el dólar hoy en Colombia retrocedió hasta por debajo de los 4.000 pesos.